Solamente llevar tres, amén, porque son extensos estos temas, amén. Tres tipos de oración hoy vamos a ver. La oración de comunión, la oración de intercesión, que son muy importantes, que se aplican dentro de nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Y la oración de sanidad. Hoy vamos a entender por qué muchos no se sanan, por qué Dios no escucha la oración de los que piden sanidad. Todo eso hoy vamos a aprender. Para eso quiero que graben en su mente, en su corazón, lo guarden. Al menos tenemos el video para poder reproducir en sus casas. Tienen celulares todos. Amén. Ojo, vendrán días, como les he vuelto a advertir, en que los canales cristianos, hermanos, el enemigo va a hacer que todo se pierda. Amén. Va a quitar el enemigo. Pero mientras esto no pase, aprovecharemos al máximo. Amén. Al máximo el tiempo que Dios nos da. Porque por un tiempo estamos en la tierra. Hoy estamos, mañana no. No sabemos cuál es el designio que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Así que aprovechemos bien, dice el tiempo, redimiéndole bien. Amén, como dice su palabra. Vamos a empezar, hermanos, hablando acerca de la oración de comunión. ¿Con quién? Con Dios. Vamos a hablar acerca de una relación íntima con Dios. Amén. A eso se refiere comunión. Cuando hablas con tu pareja, cuando hablas con tu esposo o tu esposa, hay una relación íntima entre ustedes. Amén. Se conocen, se empiezan a conocer. Él sabe sus defectos, sus virtudes, ella también. ¿Amén? Se llegan a conocer. A un principio tal vez será áspero la relación, pero poco a poco van relacionándose, van limando las asperezas y llegan a comprenderse y llegan a amarse completamente. Amén. Es un proceso. Igual en la vida espiritual, en la comunión con Dios, es un proceso. Pero todo empieza con una relación íntima con Dios. Amén. Vamos a ir poco a poco hablando. Quiero que hagan énfasis solamente en la parte subrayada, color amarillo. Eso es lo más importante. Primera de Juan capítulo 1, verso 3 dice: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, ¿qué dice? Y con su Hijo Jesucristo. Fuera de nuestra relación cotidiana con los demás, con nuestra familia. Pero nuestra comunión verdadera, escuchen bien, ¿es con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es tu comunión verdadera. ¿Y Andrés? Esa es tu comunión. ¿Con quién tienes que hablar verdaderamente? Con tu Padre celestial, con tu Padre. Él es. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14 dice: la comunión del Espíritu Santo, escuchen bien, sea con todos ustedes. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que nuestra comunión sea con el Espíritu Santo. ¿Cuántos le hablan al Espíritu Santo ustedes cuando oran? A ver, levante su mano. Cuando mencionan, le dicen Espíritu Santo, enseñan. Tienen que hablar el Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es el Señor. Nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Gloria. Salmo 25, verso 14 dice: la comunión íntima, escuchen bien, de Jehová es con quienes, con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quiénes son los que le temen? ¿De qué estamos hablando? Del temor de Dios. El temor de Dios es el conocimiento, la sabiduría de Dios. Amén. Mi pueblo perece porque le faltó temor. ¿Conocimiento de qué? ¿De las cosas de este mundo? No, conocimiento de Dios. Entonces, aquel que tiene hambre y sed de justicia, la comunión íntima será con él. Amén. A su nombre. Gloria. ¿Cuándo tenemos comunión íntima? Cuando le conocemos a Dios. ¿Y cómo le conocemos a Dios?
¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, por medio de la oración. Por esos dos medios le conocemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 3:32 dice: mas su comunión íntima es con los justos, con los que practican la justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Hacer lo que le agrada a Dios, lo que realmente para Dios es bueno. Las acciones justas de los santos, que se presenta en nuestra vida espiritual. Las vestiduras que Dios nos ha dado. Amén. Son las acciones justas. ¿Qué te pide Dios que tú hagas? Número 1, que hagas justicia. Número 2, que tengas misericordia. Número 3, que te humilles a Dios. Eso es lo que Dios te pide a vos. Hermano Andrés, esas 3 cosas Dios te pide: que hagas, practiques justicia, que tengas misericordia y que te humilles ante Dios. Amén. Amén. Apocalipsis 3:20 dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuándo? Cuando tú le abres la puerta de tu corazón. ¿Cuándo vas a tener comunión con Dios? Cuando le abras tu corazón. Cuando le digas: Señor, te invito a entrar en mi corazón, te invito a entrar en mi vida. Amén. Ahí Dios verdaderamente va a tener una comunión, te va a decir: voy a entrar a tu corazón, voy a cenar contigo, voy a hablar contigo, voy a compartir contigo. Eso es la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice la palabra, mentimos y no practicamos la verdad. Muchos dicen: yo oro a Dios, siempre estoy orando. Pero ¿qué dice? Andamos en tinieblas. Muchos decimos: yo oro al Señor. Pero en tus hechos, ¿qué dice la palabra? Estás andando en tinieblas, en oscuridad. ¿Qué dice la palabra? Estás mintiendo y no practicas lo que está en la palabra, porque dice que la verdad es la palabra de Dios. ¿Dónde nos dice eso, hermanos? Que la palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde nos dice eso? Juan 17, verso 17, tenemos que saber de memoria, hermanos. Amén. Es un texto que años y años vuelvo a repetir cada vez. O sea, Amós capítulo 3, verso 3 dice: escuchen bien esta pregunta de interrogación que la Biblia hace. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Si no están de acuerdo, ¿van a andar dos personas juntas? No, tienen que ponerse de acuerdo. Así también es con Dios. Tienes que ponerte de acuerdo con Él, a tener una relación íntima, a tener una comunión constante. No es un día sí, un día no. Todos los días es la comunión. No hay descanso. Si alguien me puede decir: no, hay que descansar, como un pastor decía: yo de lunes a sábado me dedico a Dios, el domingo tengo que descansar porque he trabajado para Dios. No hay, eso es mentira. Todos los días, dice la Biblia, debemos orar y velar para no entrar en tentación. Y más aún porque los días son malos, más aún porque la maldad se ha incrementado. Tenemos que orar constantemente y más tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dice 1 Corintios 6:17: pero el que se une al Señor, escuchen bien, el que cuando ya tienes una relación íntima con Dios, eres un espíritu con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ya no va a ser tú y Dios, no, ¿cómo va a ser? Un solo espíritu con Él. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Gloria. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor, escuchen bien, para que ustedes nunca se olviden, es el Espíritu. ¿Qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. Cuando alguien les diga que Jesús no es el Espíritu Santo, mentira del diablo. Ahí dice claramente: el Señor es el Espíritu.
Y donde está el Espíritu de Dios o del Señor, allí hay libertad. ¿Se acuerdan de ese coro que cantamos? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. ¿Dónde va a haber libertad? Donde esté el Espíritu de Dios. ¿Y cuándo va a ser? Cuando te unas al Señor. Amén. A su nombre. Salmo 145, 18 al 20. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Dios está cerca de ti, dice, si tú le clamas, si tú le buscas. Verso 19 dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos. ¿Qué dice? Va a oírte el Señor. Lo que tú le estás clamando, lo que tú estás humillándote al Señor, le estás implorando misericordia. Él te va a oír, dice la palabra, amén. Y te va a salvar. Te va a liberar de la opresión que tú estás sufriendo. ¿Cuántos dicen amén? Dice verso 20, Jehová guarda a todos los que le aman. ¿A quiénes va a guardar? ¿A quiénes va a cuidar? Va a proteger, los va a mantener firmes. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los que le aman, hermanos? ¿Quiénes son los que le aman? Los que temprano le... ¿Dónde nos dice eso, hermanos? Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman. Y los que temprano me buscan. Y me aman los que temprano me buscan. ¿Por qué dice eso? Porque tú estás yendo a hablar con Él. Amén. Tú estás queriendo tener una relación con Él, con su Espíritu Santo. Este es el secreto, hermanos. Les voy a decir algo. Si no puedes orar, dile, Espíritu Santo, ayúdame. No puedo orar, no sé cómo orar. Enseña. Y guarda silencio. Eso vamos a aprender hoy. Amén. Dice, Mateo 6, versos 6 al 7 dice, ora a tu Padre que está en secreto. Cierra la puerta, dice, y ora a tu Padre en secreto. No es necesario que tú vociferes y digas, yo soy un gran orador, yo me encierro en mi cuarto. No, eso a Dios no le gusta. Esos son los fariseos que les gusta publicar que oran. Eso tienes que mantenerlo en secreto con Dios. Amén. Solo puedes confiarlo eso a unos hermanos de oración, hermanos espirituales. Amén. Y tu Padre que ve en lo secreto, en la intimidad, dice, te vas a recompensar en público. ¿Y de qué manera te vas a recompensar? Con la manifestación de su gloria, con la manifestación de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, la nube de gloria te acompañará. Orando, no usen vanas repeticiones. Amén. Escuchen bien. Los católicos, ¿cómo hacen? ¿Cuántas veces rezan Padres Nuestros, Ave María? Ese tipo de oración no le gusta al Señor. A veces, muchas veces repetimos lo mismo toda la mañana. Todas las mañanas tenemos, creo que, un formato. A un principio sí puede ser, pero cuando ya empiezas a conocer la palabra, ya no puedes seguir orando lo mismo, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? No usen vanas repeticiones, dice. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Como loros repetir lo mismo. La comunión con Dios es una charla con Dios. Así como tú hablas con tus amigos, así como hablas con tu papá, tu mamá, es una charla, más que eso. Amén. Así no vas a repetir, oh Padre, lo mismo, decir todos los días lo mismo. No, siempre hay algo nuevo que hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios 8:17, ahí está claramente. Yo amo a los que me aman y me hallan. Escuchen bien, los que temprano me buscan. Si tú le buscas temprano, hermano Julio, vas a hallar al Señor, lo vas a encontrar, pero tienes que ser perseverante. No un día sí, un día no. No, perseverante, ¿ya?
firme. No te desanimes. A la primera tal vez no te va a escuchar, a la segunda tal vez, va a pasar tal vez 6, 7 meses. Pero si te mantienes firme, tarde o temprano Dios te va a escuchar, te va a hablar. No hay que rendirse. Muchos nos han enseñado, no, si Dios no te escucha a la semana, mejor déjalo. Vuelve nomás a tu vida normal. Ese tipo de cristianos no hay que escuchar a esos. Esos no tienen comunión con Dios. Esos son los que han retrocedido. Amén. El cristiano es perseverante. El cristiano tiene un compromiso con Dios, tiene una disciplina con Dios y tiene una perseverancia con Dios. A su nombre. A un principio sí va a flaquear porque recién está conociendo el camino. Es un niño espiritual. Pero cuando ya llegamos y estamos años en el camino del Señor, ya no tenemos que ser así. Amén. A su nombre. A su gloria. Juan 15:10 dice: si guardan mis mandamientos, si ustedes mantienen, preservan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, dice. ¿Cómo mantenemos el amor de Dios? Guardando los mandamientos. Juan 14:16 dice que el Señor dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. ¿Qué se llama ese consolador? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Juan 14:23 dice: el que me ama, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano Julio? El que me ama, ¿qué dice? El que me ama, me hace mi palabra guardará. Vendremos a Él, dice, mi Padre lo va a amar, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Pero siempre y cuando guarde su palabra. ¿Guardar la palabra qué es? ¿Ocultarlo aquí? No. Guardar la palabra es cumplir, poner por obra, mantenerse en la palabra. Amén. Amén. Si guardas su palabra, el Señor va a venir a hacer morada en tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Dios viviente. Amén. Amén. Juan 14:21. Para aquellos que dicen que Dios jamás, ese Dios que actúe por Moisés, de Pablo, Juan, no se va a presentar nunca, ¿no? Aquí dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Dios? El que tiene y los guarda. El que tiene en su corazón, escrito en su corazón, y lo practica. Ese es el que ama a Dios. Amén. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué más dice? Y me voy a manifestar a Él. Me voy a presentar a Él. Te va a hablar en visión, se va a presentar inclusive, si fuese posible, así como nuestro hermano Gille se le presentó así de carne en hueso. Se le ha presentado el Señor Jesús. Se va a presentar. Es el mismo Dios de ayer, de hoy. ¿Quieres que se presente, hermano Julio? Sí. Guarda sus mandamientos. Cumple, vive la palabra. Amén. 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 1 Corintios 2:9-10. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. A los que mantienen una relación con el Señor de amor. Porque esa comunión representa el amor que tú sientes a Dios y que Dios siente por ti. Amén. Cuando hay una relación, Dios muestra secretos. Amén. Cosas ocultas. No ha subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El verso 10 dice: Dios nos las reveló ¿a través de quién? A través del Espíritu. Dios revela los secretos ocultos a través del Espíritu Santo. ¿Qué es el objetivo? La llenura del Espíritu Santo. Luego de ser bautizado, hermanos, hay que buscar el bautismo del Espíritu, si no lo has recibido.
Y si otros lo tienen dormido ahí, tienen que avivar ese fuego. ¿Y cómo lo aviva uno? Volviendo al primer amor. El primer amor es tener una comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmo 16, verso 7. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Eso es verdad. Estás durmiendo ahí, Dios te está enseñando su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tienes una comunión con Dios, Dios te enseña a través de tu conciencia, a través de tu mente, de tus pensamientos. Amén. Romanos 12:12, ¿qué dice? Hay que ser constantes en la oración. Eso es tener comunión con Dios. Lucas 18:1 dice que la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué oramos? Porque es una necesidad. Amén. Cuando es una necesidad, dice Dios promete, si lo practicamos, que nunca vamos a desmayar. A pesar de las pruebas terribles que nos pasen, no vamos a desmayar si nos mantenemos en comunión con Dios. Pero aquel que no mantiene comunión con Dios, ¿qué pasa? Al primera prueba, ¡cham!, cae. Cae y ya no se puede levantar. Por eso la comunión con Dios es una necesidad. Como decía nuestro hermano Gigi, vivir sin orar es vivir sin Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. A su nombre, a su gloria. Salmo 5:3 dice, de mañana oirás mi voz. El salmista dice, de mañana me presentaré delante de ti. Escuchen bien, me voy a presentar delante de ti de mañana. ¿Cuándo es de mañana? En la madrugada. Y esperaré, escuchen bien, hay que esperar al Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Una charla, ¿cómo? A ver, ¿alguien me puede explicar? Hermano Andrés, te voy a preguntar a vos. Cuando tú hablas con tu hermano, ¿cómo realizan su conversación? Charlan, ¿no ve qué? Uno tiene que hablar, ¿no ve? Hablamos. Y uno pero habla y el otro escucha en silencio. ¿Sí o no? Pero siempre estamos los dos Sí, conectados. sí, pero uno habla y el otro Escucha. escucha. Es cuando ese que escucha, ¿qué hace? Silencio. Sí. Cuando tenemos comunión con Dios, nosotros al principio pedimos, oramos, tenemos que estar ahí después en silencio, esperar al Señor que nos hable. La Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Qué es espíritu? Espíritu, Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Hay que esperar que el Espíritu Santo nos hable. Y si no nos habla, gloria a Dios. ¿Ven? Hay que esperar pacientemente. Y ahí viene, hermanos, la revelación. Ahí vienen las visiones. ¿Amén? Guarda silencio, estás meditando, estás esperando que Dios te responda. No importa, pasa 1 hora, 2 horas, a las 3 horas Dios, a través de una visión, te empieza a hablar. Te responde. Te responde. Amén. A su nombre. Gloria. Cuando estás de rodillas, te muestra visiones. A su nombre, a su gloria. Voy a contar, ayer, anteayer, yo estaba orando así de rodillas. Señor, estaba orando por la iglesia. Y aún de repente, a las 2 horas, he guardado silencio ante el Señor, como dice su palabra. Se va, una prisión se presenta. Y una hermanita, no sé, el Espíritu Santo me dice, hermana Alice, viene la hermanita. Y ahora empieza a arrodillarse. Se quebranta el Señor. ¿Qué me ha querido decir el Señor con esa visión? Que Dios va a traer jóvenes
que van a venir y se van a postrar ante el Señor. Te ha dado una visión. Van a rendir su corazón, su vida al Señor. Eso es lo que Dios me ha mostrado. Una hermanita que lo he visto, que nunca lo he visto, pero le he dicho, hermanita, busca al Señor. Hermanita dice, yo no sé, el Señor, el Espíritu Santo también me... Pero la visión así era. Amén. A su nombre. Gloria. De alguna u otra manera Dios te muestra. A su nombre. Pero cuando eso pasa, cuando tenemos comunión constante. ¿Sí? A su nombre. Y si no te habla por visión, por sueño te va a hablar. Después de que tú ores, te vayas a tu cama, o en la noche, al día siguiente, te va a hablar el Señor por sueños. O si no, si has crecido más tu comunión con Dios constante, el Espíritu Santo te va a hablar en forma audible. Amén. A su nombre. Dice Proverbios 17, verso 28. El que cierra sus labios, ¿qué dice? Es entendido. Escuchen bien, cuando tengas comunión con Dios, cierra tus labios un momento. No como nos han enseñado, como loro, bla, 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 todo, y 2 horas ahí hablando. Y a Dios no le dejamos que nos hable. Claramente dice, el que cierra sus labios, este es entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando los judíos, los fariseos, querían apedrear a una mujer ramera, porque lo habían visto en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hizo el Señor cuando le dijeron, Señor, a esta mujer lo hemos sorprendido en el mismo acto del adulterio? Estaban buscando una palabra para acusarle, ¿sí o no? Tentarle, hacerle caer al Señor. Pero ¿qué hizo el Señor? Guardó silencio. Se puso en la tierra. Estaba escribiendo, que no sabemos qué estaría escribiendo el Señor. Y después se pone de pie. El primero que no tenga pecado, lance la primera piedra. Entonces, para tener esa respuesta, ¿qué hizo? Guardó silencio. Así tienes que esperar la respuesta de Dios. Otro ejemplo, cuando Pilato estaba interrogando a Jesús, ¿eres tú hijo de Dios? ¿Qué hizo el Señor? Cayó. Amén. A su nombre, la palabra dice en Isaías que él enmudeció su boca, como cordero fue llevado al matadero. A veces nosotros podemos tener un pleito, una contienda. ¿Y qué es lo que hacemos? Ya la aumentamos más. A veces vienen a calumniarnos. Pero mejor es callar. ¿Para qué callar? Para tener una respuesta de Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, cuando guardamos silencio en el momento en que nos calumnian, Dios a través del Espíritu Santo nos da palabras claves para dirigirnos a esa persona que nos calumnia. Y hacemos que Él se calle. Por eso dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Por qué? Porque Dios da una respuesta clara, concreta. Por eso, este estudio del silencio de Dios lo vamos a hacer posteriormente. Y ya, gracias a Dios, como Dios es sabio. Justo cuando estaba preparando el mensaje, viene un hermano en las redes sociales, a nuestro hermano Juan Carlos Callegán, habla del silencio de Dios, justo lo que estaba queriendo preparar. En el silencio de Dios está la respuesta. ¿Cuántas veces? Esperar en ese tiempo donde nos callamos, donde nuestra mente, corazón, ponemos en blanco. Nada de estar pensando en otras cosas, esperando la respuesta de Dios.
Si te duermes, amén. Yo pensé que cuando nos dormíamos nuestra oración en vano. No es en vano. Si te duermes, gloria a Dios, no tienes que preocuparte. Lo más importante es que te mantengas firme ahí, en pie de lucha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A un principio te vas a dormir, después va a ser una delicia orar. Va a ser un placer, no va a ser un estorbo, una fatiga, un cansancio. Porque eso es lo que causa cuando a un principio empezamos a orar. Me da flojera, me da sueño. No. A un principio será eso. Pero a medida que vas pidiendo al Señor ayuda, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, me siento cansado. Espíritu Santo, dame fuerzas. Tu palabra dice que nuevas fuerzas me darás. Tu palabra dice, Señor, que tú das esfuerzo al cansado. Tu palabra dice, Señor, que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, Cristo te da fuerzas. A su nombre, a su gloria. Pacientemente, dice Salmo 40, verso 1. Esperé, escúchenme, pacientemente esperé a Jehová. Hay que tener paciencia. Amén. Es una virtud, es un fruto. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuándo te va a oír? Se va a inclinar a ti. Cuando lo esperes pacientemente. Lamentaciones 3, verso 25 al 26 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan. Hay que esperarle a Dios, porque él es bueno. El alma que le busca. Bueno es esperar. Y escuche, ¿qué dice? Ahí está la clave. Bueno es esperar en silencio la salvación, la respuesta de Dios. Lo que tanto le estás pidiendo, tienes que esperar en silencio. A su nombre. Gloria. Entonces, ¿cómo decir la comunión? Hablas tú con Dios y tú esperas en silencio. Luego nuevamente hablas con Dios. Amén. Así empezamos a relacionarnos con el Espíritu Santo. Yo les recomiendo que empiecen por la intercesión. Eso lo vamos a ver posteriormente. Intercedan por los demás. Así como Jesús murió por nosotros, entregó su vida por nosotros. Ustedes también den su vida por los demás. ¿Y cómo lo hacen? Orando por los demás. Porque eso ve Dios. Porque muchas veces venimos a Dios con nuestra lista. Señor, dame esto. Señor, yo quiero esto. Señor, me está pasando esto. Todo al Señor una lista. ¿Y qué es de nuestra relación con el Espíritu? ¿Qué es nuestra comunión con Él? No hay nada, hermanos. Dice Génesis 5:24, ejemplos de la Biblia. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Cómo dice la palabra? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Ha llegado a un punto, a un nivel espiritual fuerte, la comunión de Enoc con Dios, que Dios decidió desaparecerlo, arrebatarlo, que no conociera la muerte. Y eso es lo que va a pasar con nosotros cuando nos vayamos en el arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a llevar. Amén. Santiago 2:23 dice: Abraham creyó a Dios, escuchen bien, y le fue contado por justicia. ¿Qué fue llamado? Amigo de Dios. Hermano Andrés, en la universidad o en el colegio has tenido con un amigo con el cual te relacionabas, ¿verdad? ¿Charlabas alguna vez? ¿O nunca has tenido un amigo en el colegio? Sí. Tenía amigo. No, Sí, hermano, ya. hermano Andrés. Se llamaba Cristian. se llamaba. ¿Cómo le has confiado tu amistad? ¿Cómo te has relacionado con él cuando has visto que él es un buen amigo, verdad? Así también con Dios tenemos. Qué lindo sería que el Señor nos llame amigo. Una amistad sincera.
fue llamado amigo de Dios Abraham, del padre de la fe. A su nombre, Gloria. porque ya no les llamaré, dice, siervos inútiles, sino amigos, dice el Señor. Amén. Daniel 9, verso 3 al 4 dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio. Me volví a Dios el Señor, buscándole ¿qué? En oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, y me hice confesión diciendo, ahora Señor, es una oración de comunión, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Primera de Reyes 8:28 dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. Amén. Y su plegaria. Oh Jehová, esta es la oración de Salomón, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Primera de Reyes 19, versos 12 al 18. Escuchen cómo empieza la comunión con Dios. Dice que Elías había escuchado la voz de Dios. Primero ha habido un terremoto, escuchen, ¿recuerdan eso, no? Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible, un silbido apacible, un viento, un aire fresco, apacible y delicado. Ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde Dios habla. Y le dice a Elías. Y cuando lo oyó Elías, ese aire fresco, porque a Dios así se presenta, en un silencio, en un aire fresco, apacible. Amén. Amén. Y cubrió su rostro de manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y dice, he aquí, vino a él una voz. Así es el Espíritu Santo. Diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué lindo es que así Dios nos hable. ¿Qué haces, Jorge? ¿Qué haces aquí, Jorge? Él respondió, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, que por los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, mira, hay una charla común con Dios y Elías. Ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco llegarás y ungirás, le da mandamientos, le dice, haz esto, haz esto. Verso 16 dice, ungirás también a un profeta en tu lugar. ¿A quién ungió? ¿A quién ungió Elías en su lugar? Eliseo. Y eso ya le ha hablado Dios anteriormente. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que lo escapare de la espada de Jehú, sigue, Eliseo lo matará. Amén. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Si se dan cuenta, la charla empieza con el silencio. El silencio es clave para hablar con Dios. Y hay una comunión fluida. A ese nivel tenemos que llegar, hermanos. ¿Cuántos años estamos con Dios? Meditemos en eso, hermano. ¿Cuánto tiempo hemos invertido? Dios no está hablando así. Por lo menos en sueños no está hablando, en visiones. O por lo menos nos muestra en la palabra un texto para poder ponerlo en práctica. ¿Cómo Dios nos puede hablar? O pone un pensamiento en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo Dios? Pero a este nivel tenemos que llegar, a una comunión íntima con Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Esa es la oración de comunión con Dios. Ahora, este tipo de oración que vamos a ver es una de las oraciones bien importantes, claves también dentro de los tipos de oración. La oración de intercesión. Amén. ¿Qué es un intercesor? ¿Quién sabe? Intervenir en algo. Dice, un intercesor es una persona que toma el lugar de otra, o que suplica en el caso de otra persona o por algo. Cuando oramos de esta manera, estamos intercediendo. Un intercesor es aquella persona que se pone en lugar de otro. Es como estuviera sufriendo la misma carga de esa persona por el cual está orando. ¿Amén? Digamos, estamos orando por una persona que está enferma. Nosotros sentimos ese dolor de enfermedad en nuestro cuerpo. Nos identificamos con ese dolor y empezamos a clamar por él. Es como si estuviéramos nosotros poniéndonos en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el intercesor. ¿Cómo se define la intercesión? La intercesión puede definirse como la oración llena de fe, de perseverancia, con que alguien suplica a Dios en nombre de otros desesperadamente. Tienen necesidad de la intervención divina. Que hay un ejemplo de la palabra, Ezequiel 22, verso 30, que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Mira, imagínense cuán importante es de que haya un hombre que ore por el mundo, que ore por su ciudad, que ore por su pueblo, que ore por su familia, que se ponga en la brecha. Pero dice en esta parte de la palabra que no lo ha encontrado Dios, por eso lo destruí, dice. Más adelante vamos a ver cómo Abraham intercede por Sodoma. ¿Amén? A su nombre. Gloria. Por eso es bien importante. ¿Qué características debe tener un intercesor? ¿Qué características? Número 1. Debe tener identidad. Hay una canción que cantamos de un hermano, ¿qué se llama? Habla de la identidad, de ser hijo de Dios, creo, no me acuerdo. Sencini creo que apellida. El intercesor se identifica con aquellos por los cuales él intercede. Cristo lo hizo así. Él derramó su alma hasta la muerte y llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. La identidad es la primera ley, literalmente hasta el máximo posible. El intercesor tiene que ponerse en lugar de ellos. Eso es la identidad. Tienes que identificarte por el que estás orando o por lo cual estás orando. Éxodo 32, verso 31 al 33 dice: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, dice Moisés, para que se hiciesen, porque se hicieron dioses de oro. Verso 32, que perdones ahora su pecado, dice. Mira cómo intercede Moisés. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Quítame, bórrame de tu libro. Intercede por el pueblo de Israel. Se pone en su lugar del pueblo. Amén. Se identifica con el pueblo de Israel. A su nombre. Gloria. Eso es tener identidad. Así tienes que orar cuando estás intercediendo. Amén. Verso 33. Al que dice: Jehová les respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Cuando pecamos, dice, Dios nos borra del libro de la vida. A su nombre. Número 2, la agonía.
Esta es la forma de orar. ¿Y a quién tenemos que imitar? Al Señor Jesús. Dice, en Getsemaní, Cristo entró en agonía en la oración. La oración era de tal profundidad que sudaba y un ángel vino a confortarle. Él vaciaba su alma en desesperación por conseguir la victoria para nosotros. Esa es la intercesión, una oración intensa, profunda y desesperada, que no desiste hasta sentir la victoria de parte de Dios. Lucas capítulo 22, verso 42 al 44 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué dice la palabra? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, escuchen bien, oraba intensamente, más intensamente. Y era su sudor como ¿qué? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué quiere decir? Su oración era tan intensa que su mismo cuerpo empezaba a sudar. Amén. ¿Alguna vez usted ha orado así? Empezaba a orar profundamente hasta que sudor caía. Ese tipo de intercesión se llama agonía. Esa característica de intercesión se llama agonía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercera característica, autoridad. Dice, el intercesor sabe que toda autoridad de Cristo está en él y que las promesas en la palabra son verdad. Ora con plena confianza, apoyada en los méritos de Cristo, y cita las Escrituras continuamente, recordando a Dios sus promesas. Eso ya lo sabemos. En Isaías 43, verso 26 dice, hazme recordar, habla tú para justificar. ¿Cómo hablamos a Dios? Por medio de su palabra. Hemos aprendido, no sé, hace 2 enseñanzas, la oración citando la palabra de Dios, las Escrituras, con autoridad hay que hablar, creyendo, amén. Cuando se sufre por otros en la oración, como si fuera uno mismo, entonces realmente se está intercediendo. Lo otro es oración común y normal. Si usted ve a alguien que ora suavemente, quizá en el pensamiento, o a lo mejor con la cabeza debajo de una almohada, eso puede ser oración común, pero no es intercesión. Con autoridad, con agonía, con identidad. Así hay que orar. Amén. Vamos a guardar silencio. Amén. Allá atrás. La intercesión prácticamente se vuelve una lucha contra los poderes de las tinieblas, tratando de destruirle sus fortalezas y de arrebatarle sus esclavos. Se paga el precio de gemidos y de obediencia en ciertas fases de la intercesión. Hay un momento que tu mismo espíritu empieza a gemir, empiezas a llorar, quebrantarte. No sabes qué es, por qué estoy así. El Espíritu Santo está empezando a gemir dentro de tu cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que eso exista, dice, nuestro viejo hombre tiene que ser crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre tiene que morir. Amén. Segunda de Pedro 1:4 dice, para que por ellos llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Tienes que apartarte del mundo. El que se hace amigo del mundo, ¿qué dice la palabra? Se constituye enemigo de Dios. Amén. Si yo digo, voy a orar, yo estoy mirando mis películas. Digo que tengo comunión. Dice la palabra que estamos en tinieblas, mentimos. Tenemos que apartarnos. A un principio no va a ser fácil. Es difícil apartarse. Estamos tan enraizados con las cosas de este mundo. Pero a medida que vas orando, de por sí ya no te va a gustar mirar películas que no edifican. Hay cosas educativas, sí, para tu crecimiento personal,
está bien, cultura general, está bien. Pero lamentablemente la gran mayoría de las cosas que vemos en las redes sociales, en la televisión, son cosas que no van a producir frutos en tu vida espiritual. ¿Ven? Son concupiscencias. El que es seducido por una concupiscencia da luz a ¿qué dice? Al pecado. Y una vez consumado el pecado da luz a ¿qué? A la muerte. ¿Sí o no, hermanos? A su nombre. Gloria. Tipos de intercesión. Ojo, interceder no es reprender, no es echar fuera demonios. Intercesión, vamos a ver los tipos de intercesión. Número 1, intercesión por alguien o algo, pedir la salvación para un pueblo. Es una oración que se lo realiza pidiendo a Dios por misericordia, por alguien o por algo para que acontezca. Solamente misericordia tienes que pedir. Porque no sabes quién es esa persona por la cual estás orando. Puede ser esa persona por la cual estás orando, amén, amén, pero él no pone de su parte. Amén. Hermano Andrés, hermano Julio, yo puedo orar por ustedes horas y horas, pero si tú no pones de tu parte o no pones de su parte, ¿cómo va a ser mi oración? Se va a ir al agua, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuándo va a ser fuerte? Cuando ustedes pongan de su parte. Yo solamente tengo que pedir misericordia por ustedes para que Dios les pueda quitar ese deseo que tienen. ¿Eh? Ese deseo que no les edifica, sino que los va hundiendo más. ¿Eh? Dice, hay que tener misericordia en la intercesión por alguien o por algo. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado la comunión con Dios, cuando hemos hablado del pueblo de Nínive? La palabra de Dios dice que Jonás fue a Nínive a decirles, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué hizo el rey de Nínive? Llamó a un ayuno, llamó a interceder, pidiendo ¿a qué? A Dios misericordia, para que no destruya. ¿Y qué dice? Dios vio que ellos se convirtieron verdaderamente a Dios. Y Dios se arrepintió del mal que pensaba hacerles. Y no los destruyó. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque intercedieron a Dios pidiendo misericordia, perdón por sus pecados. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, Andrés y Julio. ¿Amén? Amén. Lucas 22, verso 32 dice, yo he rogado por ti, dice el Señor Jesús a Pedro, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En un principio Pedro era emocional. Era una persona muy extrovertida, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy avanzado, así. Emocional. Cuando le dice, yo voy a morir, les confiesa a sus discípulos. Y Pedro se levanta y dice, Señor, yo te voy a defender, yo voy a dar mi vida por vos. Y el Señor, ¿qué le dice? Hoy mismo, antes que el gallo cante, 3 veces, 2 veces me habrás negado 3 veces. ¿Le dice o no le dice? Le niega. ¿Por qué? Porque era emocional. Porque no tenía una comunión con Dios. Por eso inclusive en el Getsemaní el Señor les dice, ni una hora han podido orar, Pedro, ni una hora has podido velar conmigo. Y Pedro no sabía qué contestarle porque estaba cargado de sueños. No sabía qué responderle. ¿Eh? Pero le decía, Jesús intercede por Pedro. Y le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte cuando tú
madures espiritualmente, cuando tú crezcas. Colosenses capítulo 4, verso 3 al 4 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo debemos orar por siervos del Señor? Cuando conocemos su testimonio. ¿Por qué Pablo pedía oración? ¿Por qué los hermanos oraban por Pablo? Porque le conocían, porque era un hombre de buen testimonio. Amén. Conocían. Por eso los de la iglesia de Colosas, de Tesalónica, de Filipos, oraban por Pablo. Amén. Y además dice, para que lo manifieste cómo debo de hablar, para que Dios me dé una palabra para ustedes. Oren por mí, decía Pablo. Esther 4:16, ¿se acuerdan cuando ¿qué se llama Sanbalat y Tobías planificaron la destrucción del pueblo judío? Amén. Le dijeron al rey Asuero, le hicieron decir, había un edicto que los judíos iban a ser exterminados. Y había un judío que se llamaba Mardoqueo y tenía una hija adoptiva que se llamaba Esther. ¿Amén? Y Esther le dice en el capítulo 4, verso 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunen por mí, mira, intercedan por mí, y no coman ni beban en 3 días, o sea, 3 días de ayuno, noche y día. Yo también con mis 2 doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey a pedir misericordia, ¿no? Aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. O sea, me voy a animar, pase lo que pase. Si voy a morir, voy a morir. Pero intercedan por mí, para que Dios me dé una palabra de sabiduría y le pueda decir al rey Asuero que no destruya a los judíos. Amén. A su nombre. Entonces una intercesión acá. Santiago 5:16 dice, orad unos por otros. Ora por alguien. Ora por tu hermano. ¿Ven? No solamente por ti, ora por los demás también. Mejor si tu oración comienzas intercediendo por los demás. Y al final, recién por vos. Amén. A veces nosotros todo yo. Y después los demás. Si es que me sobra tiempo, por los demás voy a orar. No así. Primero los demás y luego nosotros. Mateo 5:44 dice, orad por aquellos que les ultrajan y les persiguen. ¿Por quiénes debemos orar? Por quienes que nos insultan, nos critican, nos persiguen. Hay que orar por ellos. La palabra lo dice. Amén. A su nombre. Primera de Timoteo 2:1, verso 2. Escuchen bien. Esto es lo que ustedes han hecho en nuestros días. Hemos dicho, hay que orar por Bolivia, hemos dicho, ¿no? Aquí está en la palabra. Exhorto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ante todo a que se hagan rogativas, peticiones, ruegos, oraciones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes o presidentes, autoridades, policía, ejército, y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es lo que hemos dicho el anterior, el miércoles, ¿no? Oraremos para que no exista conflictos. ¿Sí o no, hermanos? Que no haya problemas el día de hoy. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Han respondido. Todo está tranquilo.
no ha pasado nada. ¿Eh? ¿Por qué no ha pasado nada? Porque hemos orado, hemos intercedido. Y hay que orar siempre por nuestras autoridades. ¿Qué ha pasado en los conflictos del año pasado? No hemos orado nadie. ¿O han orado ustedes? Se ha venido violencia. No hemos orado, hermano. Por más presidente malo que tengamos. Por ejemplo, no sé qué habrá pasado en Estados Unidos. Todos están sorprendidos. Pastores estaban orando, la gran mayoría por Donald Trump, pero lamentablemente perdió las elecciones. No sabemos. Entonces, ¿qué ha pasado? Algo ha pasado. O la voluntad de Dios era hasta aquí nomás, Donald Trump, ahora vamos a dar lugar a otro. Pero ¿alguien ha orado por eso? No lo sé, solo Dios lo sabe. Todo cambia, ¿no ves? ¿Se dan cuenta? Un día aquí está, otro día ya no está. Así es. Él pone reyes, quita reyes. Jeremías 29, verso 7 dice: procure la paz de la ciudad y rueguen por ella a Dios, dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si la ciudad, por ejemplo, en la ciudad del Alto hay muchos conflictos, ¿sí o no? Oremos para que Dios traiga paz a esta ciudad. Porque en su paz ustedes van a tener paz también. Esa es una forma de interceder por una ciudad, por nuestro país. Salmo 122, verso 6 dice: pidan por la paz. ¿De dónde dice? De Jerusalén. ¿Con qué objetivo? Para que ustedes sean prosperados, los que te aman. Siempre en sus oraciones, hermanos, oren por la paz de Jerusalén. No con el objetivo de que Dios les prospere, no. Hay bendición de Dios para los que oran por Jerusalén, por Israel. Amén. Hay que orar. Acuérdense. Amén. Porque Israel es el pueblo elegido de Dios. Amén. Génesis capítulo 18, verso 20 al 33. Esta es una oración de intercesión. Dice, voy a solamente leer, la parte importante me voy a detener. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Verso 21 dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Empieza a hablar, interceder Abraham ante Dios por Sodoma. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? ¿Qué dice el Señor? Que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos, a todo este lugar por amor a ellos. Amén. Tiene que haber alguien que esté en la brecha. Pero no hubo, ¿no? Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza, dice, quizá faltaran 50 justos y destruirás por aquellos 5 todas las ciudades. Y dijo: no la destruiré si hallare 45.
Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. No se enoje mi señor si hablare, quizá se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí que ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a interceder, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez más, dice. Quizás se hallaran allí 10. No lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Vamos a ver un video pequeñito de 2 minutos. Tenemos visitas. Traigan agua. Bienvenidos. Bienvenidos a mi casa. Descansen un rato. Les traeremos agua para lavar los pies y comida para calentar el corazón. Te agradezco, Abraham, tu hospitalidad. Abraham. ¿Y tu esposa Sara? Sara. Ella está en la tienda. Abraham. Oh. Oh, mi Señor. Oh, mi gran Señor. Si he caído en gracia en tu corazón y ante tu vista, no pases de largo a tu servidor. Quédate conmigo, deja que traiga un poco de pan y así podrás reponer tus fuerzas. Haz lo que has dicho. Haz pan, prepara de lo mejor que tengamos. No. Me quedaré un rato y volveré a ti en un año. Y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Sara, ¿hay algo que el Señor no pueda hacer? ¿Crees que estás muy vieja para engendrar un hijo? Entonces, ¿por qué te has reído? No me he reído. Sí, te has reído. Engendrarás un hijo de Abraham y lo llamarás Isaac, que significa risa. Señor, Ismael. No te preocupes por Ismael. He aquí que le bendigo. Yo le haré fecundo
y le haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará y haré de él un gran pueblo. Mi señor, ¿podrías quedarte un momento más? No le ocultaré a mi amigo Abraham, padre de naciones, lo que voy a hacer. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Los pecados de que se les acusa son gravísimos. Bajaré personalmente a ver si lo que han hecho responde en verdad a este clamor. Mi señor, ¿destruirás al justo con el malvado? Mi señor, tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿No perdonarías a la ciudad por los 50 justos que hubiere? El Señor no puede hacer tal cosa. Destruir a los justos con los malvados. Si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a la ciudad por el amor de aquellos. Mi señor, yo soy solo polvo y ceniza. No debería preguntar. Supongo que 5 de los 50 fallen. ¿Destruirías toda la ciudad por solo 45? No la destruiré si encuentro 45 justos. Señor, no te enfades. Supongo que encuentras 40. Por el bien de 40 no la destruiría. Supongo que 30. No la destruiré si encuentro 30. 20. Por el bien de 20 no la destruiré. Mi señor. Mi señor, solo hablaré esta vez más. Supongo que 10. Por 10 no la destruiré. Pero, señor, y aquellos que no tienen culpa. Amén. Un ejemplito de la intercesión por un pueblo. Amén. Por Sodoma. ¿Había 10 justos? No había. Por eso Dios lo destruyó. Ni uno. ¿A quién rescató de Sodoma y Gomorra? Solamente a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas. Pero la mujer de Lot, al salir de la ciudad de Sodoma, miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Amén. Esa es la intercesión por alguien, o por un pueblo, o por una ciudad, o por un país. La segunda intercesión, la intercesión fuera de la voluntad de Dios. Podemos interceder por alguien que está fuera de la voluntad de Dios. Oramos y oramos y no pasa nada. Intercedemos y no pasa nada. Un ejemplo. Primera de Samuel capítulo 15, verso 35 dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, dice. Y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Primera de Samuel capítulo 16, verso 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. ¿Por qué razón Saúl fue desechado? Por desobediente. Dios le ha dado 2 oportunidades y en las 2 veces ¿qué ha hecho, hermanos? Ha desobedecido. Lo ha desechado. Y como Samuel lo ha ungido a Saúl como primer rey, tenía misericordia, intercedía, estaba orando, ayunando por Saúl,
para que Dios lo perdone. Pero ¿qué le dice? ¿Hasta cuándo? O sea, por más que ayunemos, que oremos, cuando una persona que no obedece a Dios, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. A su nombre podemos equivocarnos. Entonces hay que pedir al Señor, Señor, pero ya es mucho tiempo que oro por esta persona y no pasa nada. Entonces hay que pedir, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y hay que entrar en el secreto de Dios para que Dios te revele. Puedes estar intercediendo en vano, perdiendo tu tiempo. Amén. Juan 17, verso 12 dice, por ejemplo, personas como Judas. Judas ya estaba predestinado para morir, dice la palabra. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. La oración de intercesión de Jesús por sus discípulos. En tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. Juan 6, verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús ya conocía. Jesús jamás oró por Judas, porque la escritura decía que alguien le iba a traicionar, le iba a entregar por 30 piezas de plata. ¿Sí o no, hermano? Está escrito en los Salmos. Esa es la intercesión fuera de la voluntad de Dios. Esa es la que no debemos practicar. Pero ¿cuándo va a haber ese discernimiento? Para discernir si realmente estamos intercediendo correctamente o no. Cuando tenemos comunión con Dios. Tercero, esta es la perfecta intercesión. Intercesión dirigida o guiada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versos 26 al 27. ¿Qué dice? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. Mira, escuchen bien. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues cómo hemos de pedir como conviene. O sea, el Espíritu Santo nos va a enseñar a cómo debemos orar como conviene, como debe ser. No lo sabemos, pero el mismo Espíritu, dice, escuchen bien, intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los. O sea, Dios te va a dirigir a través del Espíritu Santo, orar por tal persona. A su nombre. Gloria. Te va a mostrar en visión, orar por él. Empiezas a orar por él. Eso es dirigido por el Espíritu Santo. Dios te está dirigiendo. A su nombre. Gloria. ¿Alguna vez en su corazón Dios les ha hablado? Oren por tal. Amén. Esa es la oración bajo la perfecta voluntad de Dios, la intercesión por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la que debemos practicar. A este nivel tenemos que llegar, a ser dirigidos por el Espíritu para interceder. La intercesión de Jesús por sus discípulos, Juan 17, capítulo 17, es una oración dirigida por el Espíritu Santo, cuyo mensaje central es la unidad y comunión con Dios. ¿Ve? Y la última, la oración de sanidad. Jeremías capítulo 33, verso 6 dice, he aquí que yo les traeré, ¿qué dice? Sanidad y medicina, y los curaré. Escuchen bien, atiendan ustedes dos que están ahí atrás, porque lo que ustedes tienen es una enfermedad. ¿Ven? ¿Qué dice el Señor en Jeremías 33, verso 6? Yo los voy a traer, dice, sanidad. ¿Qué dice? Medicina. ¿Qué dice? Y los voy a curar. Y les voy a dar paz y palabra.
Isaías 53, verso 5 dice, que por sus llagas fuimos curados. Dice la palabra eso, ¿verdad? Amén. Por sus llagas fuimos curados. Marcos 16, verso 18 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos el poder para poder imponer las manos de acuerdo a la voluntad de Dios y sanarán. Hechos 3, 6 al 9 dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No andaba esta persona. Y dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Pedro estaba en el secreto de Dios y Dios le recompensó en público con las señales y las maravillas hechas por su mano. Santiago capítulo 5, verso 14 al 15. Es lo que practicamos, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Ahí está el aceite. Nosotros usamos el aceite ¿con qué objetivo? De orar por el enfermo, para ungirlo. Verso 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Marcos 6:3 dice, ungían con aceite a sus discípulos, echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí está la clave. ¿Por qué Dios permite la enfermedad? Número 1. Vamos a ver. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 19 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Por qué vino esta enfermedad de la lepra? Número 1, por soberbia. Número 2, por ira. Y número 3, por desobediencia. Número 4, por falta de conocimiento. Porque sabemos que en esos tiempos antiguos, los únicos encargados de quemar incienso en el templo de Dios eran los sacerdotes, no un rey. Pero por lo que él se creía rey, no, yo puedo quemar así, altar, incienso a Dios. Por eso le brotó la lepra. Entiendan bien. Número 2. Son ejemplos nomás, por los que murmuran. Capítulo 12, Números, verso 1 al 15, 1 al 5, perdón, me he equivocado. Y verso 9 al 10. Dice, escuchen bien, solamente escuchen, no hablen mucho. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Qué dice? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Quién era la mujer de Moisés? Séfora, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, murmuran todavía. Este hermano José, mucho hablan de visiones, sueños, mucho habla de oración. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Acaso por Moisés siempre va a hablar Dios? ¿Acaso no puede hablar a nosotros, a su pueblo? Y lo oyó Jehová, Dios lo escuchó. Dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. El hombre más manso, similar a nuestro Señor Jesús. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid ustedes tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres.
Entonces Jehová descendió en una columna de nube y lo puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Por qué vino esa lepra, esa enfermedad de lepra? Por murmuradores. Porque han hecho alocadamente, han hecho juicios sin pensar, sin razonar. Amén. ¿Por qué vino esta lepra, esta enfermedad? Por murmuración. No hay que murmurar del siervo. Amén. A su nombre. Gloria. Porque la murmuración, hermano, trae división. Y la división trae destrucción. Primera de Samuel, capítulo 16, versos 14 al 16. ¿Por qué viene la enfermedad? Por desobediencia. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Jehová, él toque con su mano y tengas alivio. Amén. ¿Por qué le atormentaba ese espíritu malo a Saúl? Porque Dios, de parte de Dios viene esto. No era de parte de Satanás, como muchos dicen. Dios ha permitido que este espíritu inmundo le atormente. ¿Por qué? Por desobediencia. Este espíritu inmundo seguramente le hacía que el rey Saúl le doliera su cabeza y no podía pensar. Amén. A su nombre. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. Dice: Dios da una enfermedad con un propósito. Escuchen bien. Con un propósito. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que yo no me jacte de que soy espiritual, de que Dios me habla. El apóstol Pablo dice: se me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, para que no sea altivo, no sea arrogante, no sea soberbio, no me crea un espiritual. Dios permite que haya un aguijón en su carne. ¿Qué es ese aguijón? Una enfermedad. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí. ¿Y qué le responde el Señor? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de... ¿Por qué Dios le permite que tenga enfermedad Pablo? En sus ojos tenía enfermedad. Para que no sea orgulloso, para que se mantenga humilde, para que busque la presencia de Dios siempre. Por eso Dios permitió esa enfermedad. Tenía un propósito. El penúltimo: para que la gloria de Dios se manifieste. Juan 9, verso 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escúchenme. Un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Escuchen bien. Respondiendo Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. ¿Amén? Dios lo había hecho, le había dado esa enfermedad de nacimiento. Nació ciego. Y muchos le decían, este hombre ha pecado, ¿por qué él está enfermo? ¿Por qué está ciego? ¿Pecó o sus padres pecaron? No. Jesús les responde a esos hombres que le preguntan, para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que una persona tal vez ha estado manco, digamos, no tiene manos, ha nacido así, porque hay personas que nacen así, sin manos, ¿verdad? Entonces, y en su voluntad, si Dios lo permite, Dios un día lo va a sanar. ¿Qué va a hacer? Un milagro creativo. Va a hacer que sus manos crezcan. Eso es lo que pasó en la calle Susa, en ese gran avivamiento que hubo en Estados Unidos. Lo mismo va a ser en estos últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y por último, Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 7, para probar el corazón del hombre. Dios te da una enfermedad para probar tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y había una sentencia de muerte porque estaba enfermo. ¿Amén? Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, escuchen bien cómo ora Ezequías, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran, le pidió al Señor que se acuerde de lo que él andaba en integridad, en rectitud. Amén. Y que él obró, actuó agradándole. Y Ezequías llora, le pide que le sane. Acuérdate. Por eso es necesario las escrituras aprender, para que puedas vos decir al Señor, Señor, tu palabra dice esto. ¿Por qué no me sanas? Señor, estoy siendo obediente contigo. Estoy viviendo en santidad. Señor, me he apartado del mundo. Pero ¿por qué estoy enfermo, Señor? Ten misericordia de mí. Y dice la palabra, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, escuche, y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, dice, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad una masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Amén? A su nombre, Gloria. a su gloria. Bueno, hermanos, he tratado de resumir lo más que he podido. ¿Amén? Entonces ya sabemos ahora, cuidado que me pregunten por qué estoy enfermo o por qué hay esta enfermedad. Hemos explicado por qué Dios permite la enfermedad. Uno es por desobediencia, otro es ¿por qué? Por murmurar. Hay hartos ejemplos. Murmuración,
Otro porque no has perdonado. La enfermedad de huesos, ¿por qué da? Porque hay amargura en tu corazón. Porque no te puedes olvidar las cosas que te hicieron. No has perdonado. El cáncer, ¿por qué viene? Por la dureza de corazón. O el odio. Hay muchos aspectos que eso a través de la oración vamos a ir conociendo. Amén. Porque Dios permite a veces con un propósito, para que tú no te vuelvas orgulloso, como en el caso de Pablo. Y otro, para que la gloria de Dios se manifieste. Y por último, para probar tu corazón. A veces Dios nos trae enfermedad para saber si realmente le sirves, si le amas en la enfermedad, si le vas a servir a Dios estando así enfermo. Amén. Entonces ya sabemos cuando Dios sana, cuando debemos practicar este tipo de oración. ¿Cuántos tipos de oración habíamos visto? 3. Número 1, oración de comunión con Dios. Número 2, hemos aprendido la intercesión, la oración de intercesión. La oración de intercesión cuyo objetivo solamente es interceder pidiendo misericordia a Dios. Si a Dios le agrada y en su voluntad está ejecutar o cumplir el deseo, la petición que le estamos haciendo, amén. Y si no, amén también. Amén a su nombre. ¿Cuáles son las características de un intercesor? Número 1, identidad. Número 2, agonía. Número 3, autoridad. ¿Cuántos tipos de intercesión hay? 3 tipos de intercesión. Número 1, ¿cuál es? No me digan que se han olvidado. Una oración, una intercesión por alguien o por algo. ¿Ven? Número 2, una intercesión fuera de la voluntad de Dios. Esa es la que no debemos practicar. Y para que podamos saber si está dentro o fuera de la voluntad de Dios, hay que pedir a Dios discernimiento. Hay que pedir a Dios que nos dé sabiduría para poder discernir si está dentro o no de la voluntad de Dios, lo que estamos pidiendo. Y número 3, la oración guiada o dirigida por el Espíritu Santo. Esa es la clave, esa es la perfecta voluntad de Dios. A esa intercesión nosotros debemos llegar. A un principio humanamente lo vamos a hacer, pero cuando crezcamos y maduremos espiritualmente, el Espíritu Santo nos va a guiar a interceder por una situación, o por alguien, o por algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, la oración de sanidad. Número 1, tenemos que tener conocimiento de la sanidad respecto a la Escritura. ¿Ven? En su palabra dice que Dios traerá sanidad y medicina. Tenemos que tener conocimiento de eso. Isaías 53, verso 5 dice que por su llaga fuimos curados. Sabemos eso. Primera de Pedro 2:21 dice por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí o no, hermanos? Después tenemos que, una vez que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ya es empezar a actuar por fe. Empezar a orar por los enfermos, porque Dios nos ha dado poder para imponer manos sobre los enfermos, siempre y cuando Dios nos guíe a imponer manos, no imponer manos ligeramente, porque nos puede transmitir espíritus inmundos. Eso dice la palabra. Hemos aprendido, ¿en dónde hemos aprendido? En el discipulado que nos han dado los hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos, o no se acuerdan? O nos olvidamos nomás cuando pasamos un curso. Nos han enseñado eso. No se puede imponer así, deliberadamente. Hay que pedir guía al Señor para imponer manos. Amén. Y
¿Y por qué se unge con aceite? Porque la palabra lo dice. Llame a los ancianos de la iglesia y unjan al enfermo con aceite. La oración de fe levantará, dice al enfermo. Si hubiera cometido pecados, será perdonado. ¿No ve? A su nombre. Gloria. Y después vemos por qué Dios permite la enfermedad. Eso ya vamos a explicar hace un momento. Entonces, hay enfermedades que Dios nos pone como prueba para saber si realmente le amamos o no, para probar nuestro corazón. Él prueba y pesa nuestros corazones en una balanza. ¿Amén? Vamos a levantar nuestras manitas. Padre, te damos gracias por este tiempo de oración, alabanza, adoración que hemos tenido, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy hemos aprendido lo que realmente es la oración de comunión con Dios, la oración de intercesión y la oración de sanidad. Gracias, Señor, por haberme enseñado. Lo voy a poner en práctica, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que nos ven a través de las redes. Paz de Dios. Amén.